La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha expresado inquietudes frente al nombramiento que hizo el presidente electo Gustavo Petro de Iván Velásquez como nuevo ministro de la Defensa. Senadora Paloma Valencia, buenas tardes. Ricardo, buenas tardes, un saludo especial para ti, para todo el equipo de Blue Radio y para todos los oyentes. ¿Por qué consideran desde el Centro Democrático que el ministro Iván Velásquez podría perseguir a la oposición desde su cargo? Hombre, Ricardo, yo creo que es muy simple. Uno no puede nombrar un enemigo político del jefe de la oposición y del partido de oposición como ministro de Defensa, porque quedan en vilo las garantías para la oposición. Eso no es un desafío a la oposición, es una amenaza a la oposición. Nombrar un enemigo acérrimo de la oposición como ministro de Defensa anula las garantías democráticas. ¿En qué basan ustedes, senadora Paloma Valencia, el hecho de considerar que Iván Velásquez es un enemigo político del Centro Democrático? Hombre, nomás mire su Twitter para que usted vea la manera despectiva como se refiere al Centro Democrático y al presidente Uribe, y para todo el país son bien conocidas los enfrentamientos que han existido entre Iván Velásquez y el presidente Uribe, fallados por una justicia politizada, en mi opinión, pero además existen los testimonios de el Tuzo Sierra, paramilitar, contando cómo Iván Velásquez le ofrecía beneficios económicos a cambio de enlodar al presidente Uribe. Creo que estos son temas sobre los cuales usted puede tener dudas, creer en una versión o en otra, pero cuando usted nombra un enemigo acérrimo de la oposición, la está amenazando. Senadora Valencia, se reunieron después de la elección el designado presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, y el expresidente, que es el jefe de su partido del Centro Democrático, dijo que iban a hacer una oposición que no iba a ser tan radical, por lo menos no en muchos temas, al gobierno de Gustavo Petro. ¿Con esta designación se podría complicar la cosa? ¿Las relaciones, digamos, entre el Centro Democrático, el expresidente Uribe y Petro? Lo que se complica es la supervivencia de la oposición. Una oposición que la van a perseguir los grupos ilegales que la han venido persiguiendo, a los cuales le han prometido impunidad y a la cual nos opondremos, y un enemigo en las Fuerzas Armadas. Yo pregunto, ¿quién va a defender la oposición en este país? Y si la oposición fracasa en un país, lo que se acaba es la democracia. Creo que esto es un hecho sumamente grave, y que esa, piel de oveja que se había puesto Gustavo Petro, mostrándose como un hombre más de centro, como un hombre conciliador, buscando un acuerdo nacional, pues se cae. No solamente está mostrando las orejas el lobo, sino los dientes. No solamente las orejas, sino los dientes, mostrándolos el lobo, dice usted, senadora Valencia. Quiero hacerle una última pregunta, porque lamentablemente esta es una vieja pelea que viene desde la época de la parapolítica, desde cuando Iván Velásquez era el magistrado auxiliar que lideró las investigaciones sobre los vínculos de dirigentes políticos con las autodefensas. Y luego vino lo que al final la justicia determinó, es que efectivamente hubo persecuciones también contra Velásquez desde el DAS por hacer esas investigaciones. ¿Es posible que en medio de lo que significa un ambiente de reconciliación o de pasar la página pudiera llegarse a algún punto de encuentro en medio de esto entre el Centro Democrático y el gobierno Petro, diciendo, mire, aquí seguramente de lado y lado se presentaron excesos, seguramente de lado y lado se presentaron actos que no debieron haberse presentado? ¿No puede eventualmente ser posible un escenario de reconciliación, de pasar la página? Pues hombre, cuando usted nombra a un enemigo que lo está atacando por Twitter permanentemente, como es Iván Velásquez, evidentemente el Gustavo Petro no está pensando en buscar la reconciliación. Por eso digo yo, la única manera de leer el mensaje de Iván Velásquez como ministro de Defensa es como una amenaza directa a la oposición política. Senadora Paloma Valencia, muchas gracias. Muchísimas gracias, una feliz tarde para todos. El expresidente Álvaro Uribe solamente hizo una alusión indirecta al nombramiento de Iván Velásquez, seguramente uno de sus más agudos contradictores, viejos conocidos, entre otras cosas, desde la Universidad de Antioquia, porque fueron de los destacados dirigentes en los años 70 en la Facultad de Derecho de ese centro universitario. El expresidente Uribe se quedó únicamente con un mensaje de Twitter que evidentemente hace alusión al nombramiento de Velásquez, de Iván Velásquez como ministro de la Defensa. Dice, bueno, ¿será que el hábito hace al monje? Es todo lo que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe sobre ese nombramiento.